Creo que en mi vida lo que más me gusta es el arte, la pintura. Es ahí donde afortunadamente puedo vivir, puedo soñar y después trato de ver la vida con amabilidad, buscar siempre estar en paz. Bueno, yo estudié en la Universidad de San Andrés y al salir empezamos a pintar, todos los que habíamos estudiado pintura sobre todo, porque uno podía ser escultor, el otro pintura. Entonces encontré que habían varios vacíos, porque cuando uno estudia, aprende muchas cosas, pero hay muchos vacíos. Entonces, pasado un tiempo, me di cuenta que yo tenía algunos problemas de composición o de color, y ahí sí me puse a estudiar casi como 2 años la teoría del color y composición, y además cómo funciona la atracción de las formas, cómo funciona la oposición de los colores, la oposición de la línea, la curva, las rectas. Descubrí nuevamente que tenía, o sea, al estudiar todo eso, sí, yo creo porque cuando uno estudia todo eso, cuando ya lo tiene, primero lo tiene que, para pintar tiene que un poco repasar, pero después ya se va volviendo de uno, ya no necesita ni siquiera recordarlo, ya uno aplica todo eso que ha aprendido, con el tiempo y con la práctica. Siempre en mí había una inquietud de pintar casi todo, es decir, de dibujar y pintar casi todos los temas. Y siempre me ha gustado la figura, pero en cierto modo quería yo hacer algún impacto con los colores y con el movimiento. Y encontré casualmente un día que hice una bailarina que tenía... sí estaba en reposo, pero había movimiento, en cierto modo había movimiento, a pesar que la bailarina estaba en reposo, y me parecía muy plástico, eran posiciones muy plásticas. Entonces empecé de ese modo como un pretexto. También me hubiese gustado ser bailarina, pero no tenía ningún talento para bailarina, ¿no?
lo que hago es un poco ya simplificar las formas, tratar de no entrar en el detalle, sino más en la idea, en el concepto de lo que es la figura o el movimiento. Me he propuesto pintar unas 4 o 5 horas diarias, como sea, porque yo creo que en el trabajo diario es donde uno va descubriendo como que uno entra a pintar y está como frío, es como la gimnasia, está frío. Y es hasta que empieza a calentar y empieza a entrar como en un trance y se olvida de todo y empieza a pintar y empieza a fluir la pintura. Y eso dura más o menos aproximadamente una o 2 horas. Después ya uno se cansa porque es una concentración muy fuerte. Pero creo que yo soy muy afortunada porque cuando tenía 5 años yo sabía que iba a ser artista, que iba a ser pintora, me encantaba dibujar, me encantaba pintar. Entonces a partir de ese momento yo decidí que iba a ser artista.